Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Snape Flynn del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 15. 2 días después. Como se predijo, Jamie y Teddy también contrajeron la infección de oído y garganta. Teddy parecía estar peor que los otros dos, requiriendo pociones más fuertes y más descanso. Para entonces, Remus estaba ayudando a Dora a preparar y administrar las pociones a los jóvenes. Jamie era el más difícil. Odiaba estar enfermo y tener que guardar cama, y odiaba beber pociones. Remus contactó a Harry, sabiendo que tenía el mismo problema con Albie, y Harry le contó el secreto de Severus. Remus estaba tan contento de haber conseguido que Jamie tomara pociones sin pelear, que le envió 2 barras de chocolate Honeyduck's Best. Pero para el segundo día de enfermedad, Jamie se quejaba terriblemente por quedarse en cama todo el día. Teddy estaba demasiado enfermo como para preocuparse, y también demasiado enfermo como para vigilar a sus 2 hermanos menores. Sirius estaba casi recuperado, y a él también le molestaba que Dora y Lunático se negaran a dejarlos salir y hacer nada más que bajar a desayunar. Todavía no se les permitía salir, el clima se había vuelto repentinamente frío, y Dora se negaba a dejarlos quedarse en el patio cuando aún se estaban recuperando de sus infecciones. Así que estaban atrapados dentro, y Sirius y Jamie lo odiaban. Intentaron entretenerse, pero después de interminables partidas de Exploding Snap, Godstones, ajedrez y damas, ambos chicos estaban listos para trepar las paredes. Sirius intentó enseñarle a Jamie a jugar al póker, pero el juego no le interesó, y Jamie se enfurruñó y puso mala cara porque lo que realmente quería era salir a hacer algo. No veo por qué no podemos salir un rato, le refunfuñó a Sirius por 100ª vez. No es que esté nevando ni nada. Y me siento bien. Sacó el labio inferior. Tenía un poco de fiebre, pero a Jamie eso no le impedía jugar. Lo sé, gruñó Sirius. Yo también. Pero ya sabes lo que dirían Dora y Lunático si les preguntáramos. Entonces, ¿por qué no dejamos de preguntar? Declaró Jamie. Sirius miró pensativo a su hermano menor. ¿En qué estás pensando, Jamie? Era en momentos como este que recordaba que Jamie Lupin tenía el alma de James Potter dentro de él. Y James era y siempre había sido un niño travieso y rebelde. Igual que el propio Sirius. Digo que deberíamos pasar de largo a mamá y papá y salir un rato. Ya no lo soporto, Siri. Me siento como si estuviera atrapada en una jaula sin nada que hacer. Estoy tan aburrida que me levantaría y me desmayaría. Sirius sonrió. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Podríamos escabullirnos por el ático, arriba del tejado, susurró Jamie, cubriéndose la boca con la mano. Allí nunca nos encontrarían. Papá solo sube al tejado para arreglarlo. Los ojos de Sirius brillaron. Me parece bien. Miró a Teddy, que dormía. ¿Crees que deberíamos despertar a Teddy? No. Está demasiado enfermo para hacer otra cosa que no sea dormir y tomar pociones, dijo Jamie con el ceño fruncido. Además, solo me diría que dejara de hacer el tonto y esperara a que mamá y papá nos dijeran que podemos salir. Bueno, no necesito que me diga qué hacer. ¿Te apuntas, Siri? Claro que sí. Pero primero, hagamos muñecos de almohada para que piensen que todos estamos dormidos. Jamie y Sirius agarraron mantas y almohadas extra, las metieron en sus camas y las cubrieron con las sábanas, haciendo que pareciera que dormían en la cama. Dora estaba tan cansada de cuidar a sus hijos que olvidó reiniciar el encantamiento de vigilancia sobre los 2 más pequeños, ya que estaban casi mejor. Los 2 chicos subieron sigilosamente al ático y salieron por la trampilla elevada hasta el tejado. El aire era fresco aquí, no sofocante ni caluroso como en su habitación. El viento soplaba suavemente entre los árboles y sobre las tejas planas. Sirius se sentó en el tejado, contemplando las demás casas y suspiró feliz. ¡Qué bien! Puedo estar aquí sentado todo el día. Respiró profundamente el aire fresco. Yo también, dijo Jamie, y se unió a él. Mientras estaban sentados, Jamie examinó la inclinación del techo. Le recordaba a una colina. Solo que esta era una colina entre las nubes. Oye, ¿y si bajamos en trineo? ¿Estás loco, chico? Nos romperíamos el cuello, objetó Sirius. No, no lo haríamos. Ni aunque pusieran un montón de almohadas y colchones en el fondo donde aterrizamos. Sirius lo pensó. Podría funcionar, siempre y cuando tuvieran suficientes colchones. ¿Dónde vamos a conseguir colchones? Jamie murmuró. Aquí hay un trastero y podemos pedir prestados los colchones. A veces vamos de camping, así que tenemos de sobra. Siempre y cuando lo mantengamos en secreto. Bajaron al trastero, que estaba en el garaje.
Allí encontraron 3 colchones mullidos. Pero eran demasiado pesados para que ninguno de los dos los moviera. Jamie gimió dramáticamente. Espera, déjame pensar, ordenó Sirius. Todavía recuerdo este hechizo, lanzó un encantamiento de levitación sin varita. Los colchones salieron flotando de la habitación y quedaron justo delante del garaje. El ático estaba debajo del garaje. Listo. Ahora solo nos falta el trineo, dijo Sirius. Jamie sonrió. Wow, Siri. Haces magia incluso mejor que Teddy. Sus ojos estaban llenos de admiración. Sirius se deleitaba con la adoración. En su vida pasada, James siempre había sido el líder y Sirius el seguidor. Sin embargo, esta vez a Sirius le gustaba ser el hermano mayor e inteligente al que Jamie admiraba. Ay, no fue nada. Ve a buscar el trineo, y date prisa, porque nunca se sabe cuándo vendrán Dora o Remus a ver cómo estamos. Los de almohadas los engañarán, dijo Jamie con seguridad. Pero corrió y agarró el trineo. Fue entonces cuando Sirius se dio cuenta de que había otra complicación. Ojalá tuviéramos una capa de invisibilidad, suspiró. Así podríamos subir y bajar sin preocuparnos de que nos vieran. ¿Te refieres a lo que hace el tío Harry? Sí, Sirius pensó un momento más. Quizás si consigo una cuerda y la ato al desagüe, podamos subir y bajar el trineo, para que nadie lo vea. Jamie no podía creer lo inteligente que era su nuevo hermano. Jamás lo habría imaginado. Soy mayor, sé más, le dijo Sirius con cierta arrogancia. Volvió y encontró un rollo largo de cuerda en el almacén. Ató un extremo al trineo y trepó por el desagüe como un mono. Una vez arriba, ató el otro extremo al desagüe. Luego bajó y los dos subieron corriendo al ático, haciendo un silencio excepcional. Una vez en el tejado, Sirius subió el trineo, lo desató y susurró. Tendremos que turnarnos. Puedes empezar y yo te empujo, ¿de acuerdo? Jamie asintió con entusiasmo. Se sentó con los pies hacia adelante y agarrándose con fuerza a la cuerda. Estoy listo, Siri. Espera. Acuéstate, quizá te sea más fácil aguantar, sugirió Sirius. Está bien. Jamie suspiró enojado e hizo lo que le dijeron. Antes de impulsarse, Sirius se aseguró de que los colchones estuvieran apilados uno encima del otro. Aquí tienes, Jamie. Arrastró el trineo y al niño de vuelta a la cima y luego empujó con fuerza. El trineo se deslizó por el techo y salió disparado. Se quedó suspendido en el aire un instante y luego cayó. Aterrizó sobre los colchones y rebotó una vez. Sirius miró por encima del tejado. Jamie. ¿Estás bien? Su hermano pequeño asomó la cabeza y gritó. Mejor que nunca. Es divertidísimo, Siri. Tienes que probarlo. Date prisa y ata el trineo. Susurró Sirius. Empezó a subirlo mientras Jamie subía sigilosamente al ático. Una vez desatada la cuerda y subido al trineo, Jamie agarró la parte trasera y lo empujó con todas sus fuerzas. El trineo voló por encima de la cima, bajó por el borde y luego cayó sobre los colchones. Sirius tuvo que apretar los dientes para no gritar de pura emoción. La caída no era muy alta, solo unos 4,5 metros, menos con los colchones para amortiguar la caída. Los dos chicos estaban encantados con este nuevo juego. En la segunda vuelta, Sirius encontró una escalera en el garaje y la colocó contra el lateral para poder subir y bajar en lugar de pasar por el ático. Bajaron en trineo por el tejado 3, 4, 5, 6 veces cada uno. Se lo estaban pasando tan bien que no se les ocurrió vigilar, pensando que Dora y Remus nunca entrarían a la habitación a ver cómo estaban si parecían estar durmiendo. Pero no habían contado con que Dora les daría pociones a todos a la vez. Después de dosificar a Teddy, fue a la cama de Sirius y la encontró vacía, salvo por las almohadas. Oh, Merlín, el gran galope. Sirius, mocoso. Cuando revisó la cama de Jamie y la encontró vacía, maldijo y su cabello se tiñó de un rojo vibrante en su furiosa angustia. Esperen a que los agarre, niños. Gruñó. Los voy a dejar pegados a la cama, con el trasero dolorido. Remus se acercó al oírla regañar. ¿Qué pasa, Dora? ¿Te están dando problemas? Sí, porque no están aquí, Remus. Señaló las camas llenas de almohadas. Probablemente estén afuera, dijo el hombre lobo razonablemente. Sin duda, resopló Dora. Fue a mirar por la ventana para ver si los veía, justo cuando Sirius y Jamie salían disparados del tejado, juntos en el trineo. Dios mío. Gritó. Remus. Están bajando en trineo del tejado del garaje. ¿Qué dices? Balbuceó Remus, acercándose también a la ventana. Miró hacia abajo y vio el trineo sobre una pila de colchones. ¿Qué demonios?
Remus, ve y tráelos aquí. Gritó Dora. Podrían haberse roto el cuello. ¿En qué estaban pensando? Sobre divertirse, si lo sé, Sirius, se rió Remus suavemente. Remus John Lupin, esto no tiene gracia. Espetó. Sé que no es solo que, bueno, me recuerda todas las veces que James y Sirius hicieron locuras en el colegio. Remus negó con la cabeza. Se recordó que no eran sus mejores amigos, sino su hijo y su pupilo, y que tenían 6 y 7 años, no 16. Quédate aquí. Voy a buscarlos. Salió del dormitorio y bajó las escaleras. Para cuando llegó abajo, Sirius y Jamie habían logrado deslizarse por el tejado una 7ª vez. Los dos diablillos reían encantados al aterrizar en los colchones. Ese fue el mejor hasta ahora. Vitoreó Sirius. Hagámoslo otra vez. Dijo Jamie, hasta que vio a su padre allí de pie, mirándolos con enojo. Uy. Jadeó. Hola, papá. Sirius y yo estábamos, jugando a un juego nuevo. Sí, lunático. Intervino Sirius, intentando actuar con indiferencia. ¿Un juego? Un juego. Tronó Remus. Tirarse del tejado es una locura. ¿Están locos? Podrían haberse roto las piernas. O el cuello. Sus ojos se tornaron de un amarillo feroz. Los dos, bajen del trineo y suban inmediatamente. Jamie empezó a lloriquear, sabiendo que ambos estaban en serios problemas. Obedeció tan rápido como pudo. Sirius se quedó un rato, deteniéndose para discutir. Lunático, nadie salió lastimado. Estábamos aburridos y queríamos divertirnos un poco, eso es todo. No hay excusas, Sirius Orion Black. Entra ahora. Sirius se estremeció y corrió hacia adentro. Remus miró los colchones, el trineo, la cuerda y la escalera. Se tapó la cara con las manos. Por el culo de Melin. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Salto de página. El bosque prohibido esa misma tarde. Como había prometido, Harry llevó a Albus y Severus a Hogwarts y al bosque prohibido para buscar una serpiente con la que hablar. Harry había traído un cuaderno de dibujo y lápices de colores para dibujar y documentar cualquier serpiente o especie nueva que encontraran. Así que fue un divertido paseo por la naturaleza y, al mismo tiempo, una especie de experiencia de aprendizaje. Los chicos vestían ropa informal, vaqueros, botas de montaña y camisas de manga larga. Severus llevaba una azul y Albus una verde. Harry vestía de forma similar, solo que su camisa era de rayas blancas y doradas. También llevaba su capa de invisibilidad, por si se encontraban con una criatura peligrosa y necesitaba ocultar a sus protegidos. Harry prefería no tener que matar a ninguna criatura, porque la mayoría simplemente defendían su territorio de lo que percibían como una amenaza humana. Sobre todo delante de su impresionable hijo, amante de los animales. Así que decidió que esconderse era la mejor opción, si era necesario. Hasta el momento seguían un rastro de caza que Hagrid les había sugerido, pero aún no habían visto ningún reptil. Habían visto varias especies de aves, un sapo tomando el sol y una ardilla negra. Severus había intentado dibujar la ardilla y a Albus, el sapo. Severus también le había enseñado a su hermano pequeño algunas plantas comunes para pociones. Harry había olvidado que su antiguo profesor aún recordaría toda la flora que había estudiado como profesor de pociones. Harry sabía que Severus sobresaldría en sus clases cuando tuviera la edad suficiente para volver a la escuela. Se preguntó si el sombrero seguiría clasificando a Severus para Slytherin. ¿O lo enviaría a otro lugar esta vez? Papá. Mira. Atrapé una mariquita. Gritó Albus, ahuecando el pequeño insecto en su mano. Harry la miró fijamente. Qué bonita, Albus. Pero ten cuidado. Es muy delicada. Deberías soltarla ya. Albus parecía triste. ¿No puedo quedármela, papá? No, ella necesita ser libre para cuidar de sus hijos, hijo. Morirá si intentas alejarla de su familia. Oh. ¿Moriría mamá si alguien nos alejara de Sebby y de mí? Preguntó el niño de ojos verdes con ansiedad. Bueno, no moriría, pero se disgustaría mucho, dijo Harry. Siguieron caminando por el sendero. De repente, Severus se detuvo. SHH. Mira allí. Señaló. Allí, sobre una roca, tomando el sol en el calor de la tarde, había una gran víbora negra. Albus se puso una mano sobre la boca y susurró. Di algo, papá. Harry se acercó con cautela. La víbora común no era tan venenosa como sus parientes americanas ni tan agresiva. Aún así, siempre era bueno ser cauteloso. No quería asustarla ni irritarla. Saludos, amiga víbora, dijo Harry en Parcel, el idioma de las serpientes fluía con facilidad a pesar de no haberlo usado en años.
Parecía que uno nunca olvidaba. La serpiente se irguió hasta la mitad de su longitud y se enroscó. Sus ojos amarillos, con la pupila rasgada, miraron directamente al humano alto y sisearon. ¿Qué te trae por aquí, portavoz? Solo quería charlar amistosamente contigo y mostrarle a mis hijos cómo puedo conversar contigo, si fueras tan amable, respondió Harry, agachándose para parecer menos amenazante a la serpiente. ¿De qué clan eres? Severus y Alby estaban unos pasos detrás de Harry, mirando con asombro la forma en que Harry le silbaba a la serpiente. Soy del clan Persirare, mi madre me llamaba Blackstreak, respondió la víbora. Bostezó, mostrando sus colmillos y su garganta rosada. ¡Qué nombre tan bonito, y eres un orgullo para ella!, dijo Harry cortésmente. Me llamo Harry Potter. Luego se volvió y tradujo lo que la serpiente y él habían dicho a sus hijos. Blackstreak siseó de placer. Ah. El gran orador. Bien encontrado. Harry se sonrojó. Aún no entendía por qué la mayoría de las serpientes lo llamaban así. Era algo que se negaban a explicar. Pero era un honorífico, así que quizá le agradecían que hubiera salvado el bosque de Voldemort. Y estos son mi hijo, Albus, y mi protegido, Severus. Tienes unas serpientes preciosas, dijo Blackstreak. Gracias, dijo Harry. Se giró hacia los chicos. ¿Hay algo que quieran preguntarle a Blackstreak? Al instante, Alby tuvo un montón de preguntas. Pregúntale cuál es su comida favorita, papá. ¿Y tiene una serpiente hembra que le haga compañía? Pregúntale si ha visto serpientes más grandes por aquí y cuáles eran. ¿Cuántos años tiene? Quiso saber Severus. ¿Hiberna durante el invierno? ¿Y hay otros animales que sean enemigos naturales además de los halcones y los gatos? Más despacio. Harry levantó una mano. Dame un respiro. Uno a la vez, por favor. Descubrieron que la serpiente tenía unos 3 años, la edad madura para ser serpiente, y aún no tenía pareja. Le encantaba comer pequeños ratones de campo y ranas. Sí, hibernaba la mayor parte del invierno, especialmente en el frío intenso, ya sea en un lecho de lodo cerca de un estanque o bajo una roca. Hay serpientes grandes aquí, una gris como el ceniciento y otra con 3 cabezas. Pero no suelen acercarse al borde. Solo me acechan unas pocas aves y, a veces, un gato montés. La mayoría me deja en paz. Mi mayor enemigo son ustedes, los magos, que intentan atraparme y matarme por mi piel o mis colmillos. ¡Qué horror!, dijo Alby, con un corazón tierno hasta la médula. Jamás te haría daño, Blackstreak. Mi padre me daría una buena zurra si matara una serpiente. Severus, que sabía, por supuesto, que la piel y los colmillos de serpiente se usaban en pociones, no dijo nada. Sabía que Harry jamás aprobaría matar a un animal a menos que hubiera atacado a alguien o fuera necesario para algo. Harry le dio una palmadita a Alby en el hombro. Luego se volvió hacia la víbora y le preguntó si le importaría que le hicieran un dibujo. Estoy intentando llevar una especie de cuaderno naturalista y registrar todos los animales que veo en estos paseos con mis hijos. Mientras sacaba el bloc de dibujo y los lápices, y comenzaba a dibujar el área alrededor de la serpiente, así como a la serpiente misma, la atención de Alby se distrajo. El Potter más joven tenía una excelente capacidad de atención para su edad, pero ver a una serpiente posar mientras su padre la dibujaba no era una prioridad en su lista de cosas por hacer. Le gustaba la víbora, pero también deseaba poder ver una serpiente mágica. Severus estaba viendo a Harry dibujar y Alby decidió ver si había alguna serpiente mágica más adelante. Así que caminó por allí y creyó ver una Schwinder. Emocionado, echó a correr. Severus levantó la cabeza justo a tiempo para ver a Alby desaparecer por el sendero. Frunciendo el ceño, corrió tras su hermano, preguntándose qué le había llamado tanto la atención como para alejarse. Severus temía que Alby se perdiera, así que corrió a toda prisa para alcanzarlo. Olvidó decirle a Harry a dónde iba, tan ansioso estaba por alcanzar a Alby. Cuando Harry levantó la vista de su dibujo, descubrió que los 2 chicos ya no estaban. Guardó el dibujo en el bloc, se levantó y gritó: «Seth. Alby. ¿Dónde están?». No hubo respuesta. Volvió a llamar. Ya empezaba a ponerse frenético. No podía creer que los chicos hubieran desaparecido sin dejar rastro. ¿Por casualidad viste a dónde fueron los niños?, le preguntó a la víbora. La serpiente siseó una negativa. Había estado tomando el sol sin prestar atención. Empezó a caminar por el sendero, llamando a cada rato. ¿Cuánto habrían llegado? No podían haber caminado demasiado lejos. Estaba empezando a enfadarse y a preocuparse. Tanto Alby como Severus sabían que no debían alejarse. Harry llamó y llamó sin éxito. Pero había algo bueno.
Jimmy no sabía nada de esto, o lo mataría. Siguió buscando y llamando, pero lo único que oía era el triste susurro del viento. Los dos jóvenes parecían haber desaparecido. Harry desenvainó su varita. Seguramente un hechizo de 4 puntos serviría. Capítulo 16. Cuando Albie corría por el sendero, no pensaba en desobedecer a su padre, ni en perderse en el bosque, ni en lastimarse por vagar sin Harry. Solo pensaba en intentar vislumbrar la serpiente plateada que creía haber visto. Así que corrió tras ella tan rápido como sus cortas piernas le permitieron. Pero parecía que la serpiente se había escabullido, y cuanto más avanzaba, forzando sus ojos verdes para verla, más cansado y abatido se sentía. Finalmente, aminoró el paso, y solo entonces se dio cuenta de que se había separado de su padre y su hermano. El bosque de repente le pareció más oscuro y aterrador que antes, y retrocedió, agarrándose las manos, mirando a su alrededor con ojos asustados. «¿Papá? ¿Sebi?», gritó. ¿Dónde estaba? No reconocía nada y los árboles lo hacían sentir diminuto y perdido. De repente, oyó un ruido y Severus bajó por el sendero, jadeando un poco por la carrera. Se detuvo en seco y cruzó los brazos sobre el pecho, frunciendo el ceño. «Albus Severus, ¿por qué demonios saliste corriendo así?», preguntó, con la misma voz que cuando sermoneaba a un estudiante que se portaba mal. El labio inferior de Albie tembló. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pues era la primera vez que su hermano mayor lo regañaba así. Yo quería ver la serpiente, Sebi», explicó, gimiendo. «¿Qué serpiente? ¿La víbora? ¿Estaba ahí mismo, hablándole a tu padre?», preguntó Severus con enfado. No podía creer que el niño hubiera sido tan imprudente. Claro que, recordó, era hijo de Harry, y pocos estudiantes habían sido más imprudentes que Harry Potter. Parecía un rasgo familiar. Albie negó con la cabeza con tristeza. «No, vi pasar una serpiente plateada, como un abejorro, quise llamarla para que papá pudiera hablar con ella». Severus miró a su alrededor. «No veo nada. Nos has puesto a tu padre y a mí frenéticos, ¿lo sabías? Deberías saberlo mejor. Podrías haberte perdido, herido o algo así». Albie sollozó, ahora muy molesto porque Sebi lo estaba, y probablemente su padre también. De repente, empezó a llorar. «Lo siento, Sebi. No fue mi intención. No te enojes. Por favor. Por favor». Severus miró fijamente esos familiares ojos verdes, empapados de lágrimas y remordimiento. Gimió para sí mismo. Albie debería estar arrepentido, había cometido una gran estupidez, y aún así, Severus no soportaba verlo molesto, aunque estuviera enfadado con el niño. «Oh, por Merlin. Deja de llorar, ¿quieres? Actúas como si te acabara de dar una nalgada». Albie abrió mucho los ojos y se puso una mano en el trasero. «¿No lo harás, Sebi? Me portaré bien». Severus puso los ojos en blanco. «¿Me parezco a tu padre? ¿Lo soy? No. Eso se lo dejo a él». Las lágrimas de Albie comenzaron a fluir con más fuerza al darse cuenta de que podría estar en serios problemas. «No fue mi intención, Sebi. No fue mi intención. No quiero que me azoten». Severus extendió los brazos. «¿Qué esperas que haga?». Albie se acercó y abrazó a Severus. «Dile que no lo haga. Te escucha». «Ja. Últimamente no», resopló Severus, y luego le devolvió el abrazo. «Vamos, deja de lloriquear. Intentaré explicarle lo que pasó y luego tendremos que esperar a ver qué tan enojado está. Si ha decidido darte nalgadas, no puedo hacer gran cosa, hermanito. Salvo quizás abrazarte después». Severus esperaba de verdad que Harry no le diera nalgadas a Albie, sobre todo porque no había sido una desobediencia deliberada por parte del pequeño. Si hubiera sido un desafío total y un desacato a las reglas, Severus no habría sentido ninguna pena por él. Pero lo cierto era que Severus ya no era una figura de autoridad adulta, sino un niño, y aunque lucharía con uñas y dientes para defender a Albie de cualquier peligro que amenazara a su hermano pequeño, estaba indefenso ante la disciplina paterna. Incluso como profesor, habría sido casi imposible para él interferir, había intentado interceder entre Draco y Lucius unas cuantas veces, sin éxito, pero por supuesto no se lo mencionó a Albie. Severus limpió suavemente la cara de Albie con la manga. «Vamos, hermanito. No es del todo seguro en este bosque, ni siquiera de día. Y Harry nos estará buscando». Albie asintió. Quería encontrar a su papá, pero esperaba que Harry no se enfadara tanto como para ponerlo de rodillas. Albie solo había recibido una paliza antes, por intentar usar la Red Flu sin permiso, pero no quería otra. Tomó la mano de Severus, contento de que su hermano mayor estuviera allí. «Sebi, ¿por qué llamas a mi papá Harry?».
Severus pareció divertido. Es su nombre, ¿verdad? Sí, sí. Pero si ahora eres mi hermano mayor, ¿por qué no le llamas papá? Severus parpadeó. No esperaba que esta conversación surgiera tan rápido. Bueno, para empezar, no es mi padre. Soy su pupilo, pero en realidad no soy su hijo, así que no me parece bien llamarlo así. Así que me dijo que podía llamarlo Harry. Oh. ¿Pero lo harás alguna vez? ¿Alguna vez qué? ¿Llamarle papá como yo? No, no lo sé, Albi, dijo Severus con sinceridad. No lo sé. Empezó a caminar de regreso por donde había venido cuando oyó el tamborileo de cascos. Albi se encogió contra el costado de Severus, aferrándose al muchacho mayor como si su vida dependiera de ello. Severus, a su vez, abrazó a su hermano y deseó tener una varita y ser lo suficientemente mayor para controlar su magia. Pero aunque conservaba el conocimiento de cómo manejarla, invocarla era otra cosa. Sabía que los centauros aún vivían en estos bosques, y aunque habían sido aliados en su primera vida, no estaba seguro de si aún lo eran. Había 3 tribus diferentes de centauros en ese entonces. 2 eran amigas de los magos y los ayudaban, pero la otra tribu era guerrera y arrogante, y creía que los magos no tenían derecho a estar en el bosque prohibido y que debían ser esclavos de los centauros. Eran conocidos como la tribu diomediana, basada en la leyenda de Diomedes, un cruel hijo de Ares que tenía 4 yeguas devoradoras de hombres y las soltó para causar estragos en los reinos de su vecino, hasta que Hércules les puso fin. El exprofesor esperaba fervientemente que estos centauros no fueran diomedianos. A Severus se le encogió el corazón cuando los 3 centauros se detuvieron con un rugido junto a ellos, rodeándolos. Eran poderosas criaturas guerreras, con crines trenzadas con trozos de hueso y partes petrificadas de animales, como orejas y patas, y se habían pintado galones y sellos de guerrero. Sus ojos eran duros y hostiles. «Hola. ¿Qué tenemos aquí, quiletes?», bramó un alto semental gris con manchas blancas en las ancas y los flancos. Parece que algún mago se ha extraviado de su guardería. Quiletes, un semental rojo de patas largas, pateó el suelo con su casco y resopló. Sí, amigo Pirro. Qué lástima por ellos. Llevo tiempo pensando en conseguirme un nuevo aguador desde que el anterior murió de fiebre. Qué conveniente. Relinchó el tercero, un centauro más joven cuya mitad de caballo era marrón con manchas blancas. Su pelo incluso era una mezcla de blanco y marrón. Mostró los dientes en una sonrisa falsa. Bueno, ¿qué esperas, quiletes? Tómalos. ¡No! Chilló Albi mientras el centauro blanco y marrón lo miraba con lascivia. Déjame en paz. O mi papá te va a dar una buena maldición. Escucha cómo se jacta ese diablillo. Resopló Pirro. Auletes, ¿te crees el descaro de este? Algunos mocosos humanos carecen de morales, gruñó Auletes. Luego cogió a Albi en brazos y lo puso sobre su lomo. Quédate quieto, pequeño gusano. Si no, tu cerebro decorará el suelo. Empezó a galopar a toda velocidad, con su cola picuda ondeando tras él. «Traedlo de vuelta», gritó Severus. Entonces el gran semental rojo se giró, lo agarró y lo puso sobre su lomo. Severus se aferró desesperadamente con manos y pies, rezando para no caerse. No tenía tiempo para intentar usar su magia. Toda su concentración estaba en aguantar. Además, si lograba hechizar a uno, caerse a la velocidad a la que viajaban podría resultar en una lesión grave, o incluso la muerte. No se atrevía a arriesgarse. Solo podía esperar y rezar para que Harry pudiera rastrearlos, porque notó que, a pesar de sus pasajeros y su tamaño, los centauros no dejaban huellas en la tierra. Debía de ser algún tipo de magia de ocultación, y probablemente la razón por la que ningún mago había encontrado jamás el campamento base de los diomedianos. Potter, espero en Dios que recuerdes mis lecciones de defensa, y mis lecciones sobre cómo acechar a un enemigo. Salto de página. Residencia Lupin ese mismo día. Jamie sollozaba y se frotaba el trasero dolorido mientras permanecía de pie con la nariz pegada a la pared de su habitación. En la otra mano llevaba un pañuelo, que usaba para secarse las lágrimas que le corrían por la cara. No podía creer lo furiosos que estaban sus padres por aquel juego de trineo. Cierto, suponía que podría haberse hecho daño, pero no. Podría haber muerto, pero no. Tanto él como Sirius se lo estaban pasando de maravilla antes de que su padre apareciera y se pusiera como un alfa gruñón. Jamie hizo una mueca e intentó frotarse para quitarse el dolor. Hacía tiempo que no le daban azotes y había olvidado lo dura que era la mano de su padre. Aunque apostaría toda su colección de tarjetas de ranas de chocolate a que la mano de su madre había sido peor.
Había oído a Siri gritar en la cocina más fuerte que en el estudio, y se había preguntado si habría usado una pala con su pobre hermano. Pero no, su madre nunca parecía necesitar nada más que su mano para que un niño se arrepintiera de algo, y le había hecho esa pregunta a Sirius en cuanto los pusieron en rincones opuestos de su habitación. Jamie suspiró y giró la cabeza ligeramente. Apenas podía ver a Sirius por el rabillo del ojo derecho. PSST. Siri, ¿estás bien? ¿Qué te parece? Respondió suavemente, seguida de un agudo sorbo. Siento como si me hubieran prendido fuego el trasero, gracias a tu madre. ¡Ay! Jamie hizo una mueca de compasión. No entiendo por qué estaban tan enojados. No es que hayamos roto nada. Podríamos haberlo hecho, recordó Sirius. En realidad no tenía ganas de hablar de ello, pero sentía que era su deber proteger a Jamie, como le había recalcado su prima Dora antes de ponerlo sobre sus rodillas. Que él sabía que no era así, ya que no solo era mayor, sino que también era parcialmente adulto. Ella había hecho que Sirius se sintiera avergonzado por no haber impedido que Jamie hiciera esa tontería, por muy divertida que hubiera resultado. Sirius estaba seguro de que eso había provocado que Dora le diera una nalgada extra fuerte. Nunca habría pensado que su amable y despreocupada prima sería capaz de infligir semejante castigo, pero su trasero dolorido lo demostraba. Ustedes dos son unos estúpidos, murmuró Teddy entre bostezos mientras se incorporaba en la cama. ¿Por qué demonios se les ocurriría tirarse del tejado? Porque era más divertido que estar todo el día en la cama aburrido, respondió Jamie. Teddy puso los ojos en blanco. Sí, claro. ¿Valió la pena que te dieran una paliza también? Jamie reflexionó sobre la sabiduría de esa afirmación. Más o menos. No, intervino Sirius. Fue divertido, pero no lo suficiente como para querer repetirlo y arriesgarme a que mi trasero se convierta en una hamburguesa otra vez. Además, creo que los asustamos mucho, Jamie. Dora casi le da un infarto y Mahoney no mejoró mucho. Teddy hizo como si aplaudiera. Brillante deducción, Sherlock. Cállate, Teddy. Apuesto a que si no estuvieras enfermo, lo estarías haciendo con nosotros, lo desafió Jamie. Mal. Habría buscado algo mejor que hacer, dijo Teddy con aire de suficiencia. Y no me habrían pillado porque habría estado pendiente del tiempo. Jamie casi se dio la vuelta y miró fijamente a su hermano, pero se detuvo en el último segundo. Si lo hacía y sus padres se enteraban, tendría que empezar su turno en la esquina desde cero. Bien. La próxima vez se te ocurre algo mejor. Sirius suspiró mientras discutían. A veces, Teddy y Jamie le recordaban a él y a Regulus, solo que con su hermano, la rivalidad se había convertido rápidamente en veneno. Solo ahora, al recordarlo, Sirius se dio cuenta de que lamentaba mucho de cómo había tratado al joven Black, culpando a Reg por el favoritismo de su madre y siempre burlándose de él por su amor a los libros, alegando que se estaba volviendo oscuro. Dora le había dicho que tenía que darle ejemplo a Jamie, que el joven Lupin lo admiraba, y cuando Sirius decía o hacía algo, Jamie se lo tomaba en serio. Esto hizo que Sirius se preguntara si sus constantes burlas y mofas de Regulus habían alejado a su hermano de él y lo habían llevado por el camino de la oscuridad. Eso, a su vez, lo hizo sentir culpable y recordar a otro estudiante del que se había burlado y menospreciado. Severus Snape. Pero Snape había sido diferente, argumentó. Snape no era pariente suyo, no admiraba nada de Sirius. Snape había elegido el camino oscuro por motivos propios. No tenía nada que ver con Sirius. ¿O sí? Pasó el resto de sus 10 minutos en el rincón pensando en Regulus y Snape, preguntándose si habría sido más amable con su hermano si Reg nunca se hubiera desviado o si hubiera dejado a Snape en paz, si Snape no habría encontrado otros amigos en lugar de la multitud de mortífagos. Dora, antes de darle una paliza, le había dicho que sus decisiones afectaban a los demás, aunque él no fuera consciente de ello. Definitivamente, era algo en lo que reflexionar. Salto de página. Cuando por fin se detuvieron con un estruendo, Severus sintió como si todos los huesos de su joven cuerpo se hubieran deshecho y vuelto a juntar torcidos. No tenía ni idea de en qué parte del bosque se encontraba. Se encontraban en un amplio claro con 4 estructuras de madera que parecían cobertizos, abiertas por un lado, con montones de hierba seca en su interior. Había un gran hoyo donde ardía un fuego, sobre él un asador con algo asándose, y una gran olla de hierro sobre un trípode con algo burbujeando en su interior. Una centaura escuálida, de pelo rubio y fibroso, los cuidaba. Apenas levantó la vista cuando los 3 sementales entraron al campamento. Hasta que vio a los 2 cautivos, entonces sus ojos se iluminaron. ¿Esclavos? Por fin.
exclamó. Hizo ademán de tirar la cuchara, cuando el centauro pelirrojo habló. No para ti, Megara. Cuida tu comida, potra. Estos esclavos me pertenecen. Adoptó una postura agresiva, con la cola en alto y los hombros erguidos. Megara hizo una mueca, pero siguió removiendo la masa pegajosa de gachas. El centauro pío empezó a quejarse de inmediato. Pero Quiletes, dijiste que todos participaríamos en la caza. ¿Por qué te quedas con los dos? Quiletes le dio una patada al caballo pío. Porque, imbécil, soy el líder y un líder necesita sirvientes. Puedes esperar. Se giró, agarró a Severus por la cintura y lo tiró al suelo. Severus apenas podía mantenerse en pie, pero se obligó a mantenerse erguido. Sabía que la rigidez se aliviaría caminando. El centauro pío depositó a regañadientes a Albi a su lado. El pequeño estaba aterrorizado y lloraba en silencio. Agarró la mano de Severus y gimió. Sevi, me duele todo. Las piernas, los brazos, la espalda y el trasero. Quiero a papá. SHHH. Severus lo silenció bruscamente. Intuía que esos centauros no tendrían piedad de un niño que lloraba. Conocía a los de su clase. No llores, Albi. Tienes que ser valiente como tu padre, ¿entiendes? Sé que duele, pero se acabará en cuanto caminemos un poco. Se secó rápidamente las lágrimas del rostro del otro. Albi tragó saliva con dificultad. Estaba asustado y dolido, pero comprendió que Sevi tenía razón. Eran criaturas malvadas y se reirían de él o algo peor si veían que se comportaba como un bebé. Así que se enderezó y fulminó con la mirada al centauro blanco y negro. Quiero ir a casa. Llévame a casa ahora mismo. Auletes resopló. Estás en casa, muchacho. Este es tu nuevo hogar, como esclavos de nuestro ilustre líder Quiletes Ironov. Acostúmbrate. ¡No! Si no me sueltas, mi papá te volará en pedazos. Dijo el niño, desafiante. Severus gimió. No pretendía que Albus se pusiera heroico y los desafiara. Potters. Pero antes de que pudiera intentar silenciar al chico, el centauro rojo rió. ¿Quién es tu papá, pequeño? ¿Un mago de pacotilla? ¿Un tonto que apenas sabe usar una varita? Mi papá es Harry Potter. Gritó Albi. Una cortina de silencio descendió sobre el claro. Entonces Megara chilló. ¡Ay, Quiletes, ya lo lograste! Te has llevado a los hijos de Harry Potter. ¡Qué idiota! Cállense. Rugió Quiletes. No le tengo miedo a Harry Potter ni a ningún mago, de hecho. Se giró y espetó. Ustedes dos, vayan a patrullar el perímetro. Los dos centauros gruñeron, pero obedecieron. Él se dio la vuelta. En cuanto a ustedes, pequeños gusanos, me da igual de quiénes sean hijos, ahora me pertenecen. Y eso significa que deben hacer lo que les digo, o si no. Se estiró y cogió un flexible trozo de sauce del lateral del cobertizo. O si no, le pediré al señor Eshush que les dé una lección. Pregúntenle a Megara cómo los hace bailar. Hizo un gesto con la mano hacia la centaura. Severus la miró rápidamente y vio, horrorizado, que sus flancos y caderas estaban llenos de verdugones a medio curar. Le susurró al oído a Albi. No le contestes y hazle caso. Te va a dar una paliza con ese palo y no quieres eso, créeme. Reprimió un escalofrío. Había guardado los peores recuerdos de Tobías, su cinturón y sus puños en el pensadero, pero aún recordaba algunos de esos momentos y prefería morir antes que dejar que Albi sufriera ese dolor. Sevi, tengo miedo, gimió Albi. Quiero ir a casa. Extraño a mamá. ¡Ay, ¡Qué mal! se burló Quiletes. Aclaremos algo, muchacho. Ahora eres de mi propiedad y, cuando necesito algo, es tu trabajo traerlo o fabricarlo. ¿Cómo te llama tu madre? Albi, respondió el hijo de Harry, intentando mirar al alto jinete a los ojos. Y este es mi hermano mayor, Sevi. Quiletes resopló. Menudas palabras. Bueno, esto es lo que vas a hacer. Lleva esos cubos de ahí, baja al arroyo y llénalos de agua. Luego llena mi abrevadero, señaló un abrevadero grande frente al cobertizo más grande. Cuando termines con eso, limpia la hierba del cobertizo y esparce hierba fresca. Señaló el montón de hierba seca apilada al borde del claro. Junto a él había una horca y una carretilla. Cuando hayas hecho eso, ven a mí y quizás te dé de comer. Si lo has hecho bien. Si no, se movió como un rayo, bajando al señor Eshush rápidamente. Severus se movió, protegiendo a Albi con su cuerpo. La vara crujió y le cayó en la espalda. Se mordió el labio con fuerza. No fue tan fuerte como el cinturón de Tobías, pero aún así le dolió muchísimo. Guardó silencio. Quiletes pareció decepcionado. Luego se encogió de hombros y dijo.
Muévanse. Si no está listo para cuando esté listo este potaje, los azotaré a ambos. Severus se movió, arrastrando a Albi hacia los cubos de madera que estaban junto al abrevadero de Quiletes. Para su consternación, los cubos eran casi tan grandes como Albi. «Sebi, ¿estás bien?», preguntó Albi preocupado. «Viviré», respondió Severus. Intentaba no pensar en el verdugón que le cruzaba los hombros. «¿Cómo los vamos a cargar?». «Son demasiado grandes», dijo Albi. «Lo sé. Pero ya se me ocurrirá algo», dijo Severus. Ahora más que nunca necesitaba su magia. «Hagámoslo juntos». Agarró el asa de cuerda por un lado. Llenar estos cubos iba a llevar una eternidad. Consiguieron traer el primer cubo, que estaba medio lleno, y lo vaciaron en el abrevadero. Apenas llenó el fondo. Luego volvieron a hacerlo, y otra vez, hasta que pasó 1 hora y media y ambos niños estaban exhaustos. Casi habían llenado el abrevadero hasta arriba cuando Megara los miró y se burló de ellos. ¿Se divierten, pequeños? ¿Se está poniendo pesado ese cubo? Sonriendo con sorna, trotó hacia ellos y luego estiró una pierna a propósito para hacer tropezar a Albi, que forcejeaba con su mitad del cubo. ¡Uy! Albi cayó al suelo y su mitad del balde se volcó, salpicando agua por todos lados. Megara comenzó a reír a carcajadas, lo que hizo que Quiletes viera que era tan gracioso. Frunció el ceño al ver a su esclavo en el barro y el agua por todas partes. «Cachorro perezoso. Levántate». Albi lo intentó, pero estaba raspado y dolorido y sus pies seguían resbalando en el suelo fangoso. «Dije levantarse», gritó el centauro iracundo y de repente el interruptor estaba en su mano. ¡No!, gritó Severus, corriendo para proteger a su hermano del centauro. «Fue culpa mía. Tropecé y lo derribé. Torpe y estúpido», gruñó Quiletes, y luego agarró a Severus por el cuello de la camisa y lo sostuvo en el aire. «Esto es lo que les pasa a los esclavos torpes bajo mi custodia». El señor Swish silbó por el aire y aterrizó en el vulnerable trasero de Severus. Severus se estremeció, pero contuvo el grito de dolor que debería haber seguido. Nunca le daría a ese matón la satisfacción de llorar delante de él. ¡No! «Deja a Sebi en paz». Albi gemía y golpeaba con sus pequeños puños las patas delanteras del centauro. «No le hagas daño a mi hermano. Por favor». Quiletes no le prestó más atención que a un mosquito. Le dio al Potter mayor 10 lametones más, desgarrándolo desde el trasero hasta los muslos antes de tirarlo al suelo. Quiletes estaba furioso por no haber hecho llorar al mayor, aunque suponía que el pequeño ya armaba suficiente alboroto por 10 niños. Derribó a Albi con naturalidad y luego pasó por encima de ellos, gruñendo: «Vuelve al trabajo». Luego se giró hacia Megara y gruñó: «Si no quieres un turno, mejor ponte a trabajar tú también». Megara se dio la vuelta, aunque no antes de lanzarle una mirada de odio al centauro más fuerte. Albi se arrastró hasta Severus y lo abrazó. «Sebi. Sebi. Lo siento». Severus levantó la cabeza y susurró: «Albus, deja de llorar. Antes de que se canse de oírlo y te golpee también». Albi sollozó. «¿Duele mucho?». Severus asintió con cansancio. Había estado peor, pero hacía mucho que no. Sabía que tenía que levantarse, pero por unos instantes se permitió el lujo de permanecer inmóvil. Finalmente, se puso de pie con cuidado y comenzó a caminar lentamente de vuelta al arroyo, donde se quitó los vaqueros y los calzoncillos y se sentó en el agua fresca mientras Albi volvía a llenar el cubo. El agua le alivió y permaneció allí varios minutos, hasta que el cubo se llenó y tuvo que vestirse y ayudar a Albi. Una vez lleno el comedero, tuvieron que limpiar la hierba vieja del cobertizo. Eso también les llevó una eternidad, pero fue un poco más fácil. Al terminar, Severus, hecho un manojo de dolor, le dijo a Albi que fuera a ver si Quiletes tenía algo de comer. El centauro, a regañadientes, les sirvió 2 cuencos pequeños de gachas con sabor a miel y pasas. Albi comió sentado en el suelo y Severus de pie a su lado. Albi esperaba de verdad que su papá los estuviera buscando, y deseaba darse prisa antes de que les pasara algo malo a él o a Sebi, más allá de lo que ya había pasado, claro. Página. Saltoar y siguió la fuerza del hechizo de rastreo, caminando tan rápido como pudo por el sendero. Era extraño, pero tuvo que repetirlo varias veces, y fue entonces cuando temió que algo se los hubiera llevado, pues el hechizo lo llevaba a lo más profundo del bosque, mucho más allá del punto donde los 2 niños podrían haber viajado solos. Maldiciendo en voz baja, Ari se conjuró rápidamente un encantamiento de pie veloz, lo que le permitió correr con la velocidad de un unicornio. El hechizo no solo le dio velocidad, sino también resistencia y capacidad pulmonar.
Empezó a correr por el bosque, siguiendo la irresistible atracción del hechizo rastreador. Cuando se había adentrado unos 6 o 8 kilómetros entre los árboles, se detuvo para tomar un respiro. Luego continuó, hasta que de repente se topó con un muro invisible. ¿Qué demonios?, murmuró. Su hechizo de rastreo falló y se dio cuenta de que era una zona protegida. Lo que significaba que los chicos debían estar en algún lugar de allí. Sacó su varita y murmuró: Finite incantatum. Poniendo toda su considerable voluntad al servicio del hechizo. Las protecciones temblaron y luego se desvanecieron, permitiendo a Harry ver dentro. Vio el claro, los cobertizos y a los 2 centauros junto al fuego. Entonces vio a Alby y Severus. Alby parecía como si hubiera estado llorando y Severus parecía sombrío y con cara de piedra. El primer instinto de Harry fue entrar corriendo con su varita encendida y exigir que le devolvieran a sus hijos. Pero un sexto sentido le advirtió que eso no sería lo más inteligente, así que decidió ser sigiloso y usar su capa para observar la mejor manera de sacar a los chicos antes de hacer pagar a los diomedianos, pues reconoció la pintura y el peinado de esa tribu, además del hecho de que se los habían llevado en lugar de devolvérselos, por su audaz crueldad. Se puso la capucha y se acercó sigilosamente al claro, logrando rodearlo sin hacer ruido, pues un unicornio caminaba con ligereza. Una vez cerca de los chicos, emitió un suave silbido que llamó la atención de Severus. Severus miró a su alrededor, sus ojos buscando rápidamente el sonido. Harry bajó rápidamente la capucha de la capa un poco, lo justo para que Severus pudiera verle la cara. Se llevó un dedo a los labios y le guiñó un ojo. Severus simplemente asintió, pero sus ojos se iluminaron. Así que Harry había ido a buscarlos. Severus sintió una cálida sensación en todo su cuerpo. Pronto serían rescatados. Ahora solo era cuestión de esperar el momento oportuno. Capítulo 17. Harry sabía que tenía que esperar hasta el anochecer para tener alguna esperanza de sacar a los chicos de allí sin arriesgar sus vidas. Menos mal que había aprendido a ser paciente durante sus años como profesor. Excavó una especie de hoyo en el suelo cerca del campamento, desde donde podía ver y oír todo lo que ocurría allí. Se acomodó allí, sentado en silencio, envuelto en su capa. Le había llevado casi un día entero encontrar a los chicos. Sabía que Ginny se pondría frenética si no volvían a casa para cenar, pero ahora mismo tenía que esperar hasta el atardecer. La oscuridad haría a los centauros más vulnerables y necesitaría la ventaja, incluso con su capa. La furia le quemó la garganta cuando escuchó a los centauros dando órdenes a Severus y Alby como si fueran elfos domésticos. Tráeme mi tarro de miel, muchacho, antes de que te dé más del señor. Swish. Ladró Quiletes. Harry entrecerró los ojos y sintió un nudo en la garganta por contenerse al ver al centauro agitar la vara de sauce hacia Severus. ¿Qué habría querido decir el centauro con más? Seguro que la maldita criatura no había azotado a Severus, pensó Harry, asqueado. Severus no actuaba como si le tuviera miedo al centauro. Fue al gran cobertizo, abrió un paquete y sacó el tarro de miel y un esparcidor, pero Harry notó que se movía mucho más despacio de lo habitual y parecía apoyarse ligeramente en la pierna izquierda. Harry se sintió mal y la culpa lo invadió, porque le había prometido a Severus que nadie lo maltrataría jamás como Tobías lo había hecho en su antigua vida. Pero ahora había sucedido, todo porque Harry no los había encontrado lo suficientemente rápido, y sintió el ácido sabor del fracaso picándole en la garganta, teñido de una rabia abrasadora porque el bastardo se había atrevido a ponerle la mano encima a uno de los suyos. Ese tenía un castigo especial en mente, pensó Harry con tristeza. Inmediatamente después, llegó el arrepentimiento. Severus, lo siento mucho. Llegué demasiado tarde y pagaste el precio. Pero te lo compensaré de alguna manera. Observó cómo Quiletes le quitaba el frasco y el esparcidor a Severus, asestando un puñetazo poco entusiasta a la cabeza del chico, que Severus esquivó con destreza. El centauro empezó a untar abundante miel en rebanadas de pan de trigo y a comérselas desordenadamente, sin ofrecerle nada ni a la centaura ni a los chicos, que babeaban hambrientos. A Harry le dolió el corazón al verlo. Le recordó profundamente su infancia en Privet Drive, cuando Dudley comía pastel o helado delante de él y nunca le permitían probarlo. La injusticia lo enfurecía tanto ahora como entonces. Nadie debería dejar morir de hambre a un niño. Sintió un fuerte impulso de rebelarse y maldecir a Quiletes hasta hacerlo pedazos. Pero se contuvo de nuevo. Podría haber más centauros acechando y perdería la ventaja de la sorpresa si revelaba sus cartas tan pronto. Al poco rato, Quiletes le gritaba a Megara que le trajera el saco de cuero que colgaba de un gancho dentro del cobertizo.
Megara resopló furiosa, meneando la cola, pero obedeció y fue a buscar el saco, de cuello estrecho y tapón circular. Ari estaba casi seguro de que contenía alcohol. Quiletes vertió una medida de un líquido blanquecino en una taza de metal y se lo bebió. Ah. El néctar de los dioses es kumis. No hay nada igual. Bebió otra copa de un trago. El kumis se hacía con leche de yegua, Ari lo sabía por sus estudios. Era muy potente y esperaba que el glotón centauro bebiera lo suficiente como para desmayarse. En ese momento se oyó el estruendo de cascos y otros 2 centauros entraron corriendo en el campamento. Quiletes, ¿quién dijo que podías empezar la fiesta sin nosotros? Relinchó un semental pío. Sí, ¿dónde has estado guardando la piel del kumis? Preguntó el segundo. Deja de quejarte y reporta. ¿Hay alguna señal del mago? Gruñó su líder. No, nada. Está muerto como una tumba ahí fuera, dijo Auletes. Por eso entramos junto al fuego. Tenemos hambre y sed. Se giró y gritó por encima del hombro. Megara, zorra. Prepárame algo de comer. Ari esperó a que la centaura le dijera al desagradable hombre que se preparara su propia cena, pero ella asintió con cansancio y sirvió una especie de estofado de grano y carne en un tazón grande, junto con otra taza, que Quiletes llenó con kumis de la piel de cabra que llevaba. El otro centauro fue servido de forma similar, solo que después de que todos sorbieran y eructaran, Megara tomó en silencio un poco de estofado para ella y también les dio a los niños, junto con trozos de pan untados con miel y vasos de agua. Come, y date prisa, ordenó con brusquedad, mirando a su alrededor con cautela. Entonces será mejor que te metas en el cobertizo y duermas un poco. Él ya no te querrá esta noche. Se dio la vuelta ante otra orden gruñona de ir a buscar una segunda piel de kumis. Malditos borrachos. Refunfuñó. Los chicos comieron con hambre, aunque Albi se quejó con Severus. Esto sabe raro, Sevi. Realmente no me gusta. Cómelo, Al. Los mendigos no saben elegir, suspiró Severus, comiendo su propia porción. No soy un mendigo, objetó su hermano. Es todo lo que vamos a conseguir, así que deja de ser tan exigente, explicó Severus. Albi resopló. Bueno, voy a comer, refunfuñó. Pero mamá y papá cocinan mejor. Sopló el guiso y tragó un poco. Luego le dio un mordisco al pan. Pero el pan está bueno. Me gusta la miel. Maravilloso. Calla ya. Ordenó Severus con cierta irritación. No queremos que nos vean. Sabía que no debía llamar la atención cuando había hombres borrachos por ahí, ni siquiera centauros. También empezaba a ponerse rígido y le palpitaban las nalgas y los muslos como un infierno. Estaba anocheciendo, y esperaba que Ari hiciera su jugada pronto. No quería pasar la noche con esos borrachos. Echó un vistazo disimulado hacia atrás, pero no vio nada. Como debía ser. Con cuidado, atrajo a Albi hacia el cobertizo más pequeño, el más cercano a la espesa maleza que rodeaba el claro. El pequeño había terminado casi toda su ración y bebió su agua. Sevi, todavía tengo sed. Toma, termina el mío, suspiró Severus y le entregó a Albi su vaso de agua medio lleno. Se había terminado todo el estofado. No estaba nada mal, y había crecido pasando hambre la mitad del tiempo, así que no creía en desperdiciar comida. También le dio el resto del pan a Albi. Albi lo devoró con alegría, poniéndose pegajoso. ¡Ay, ay! Necesito lavarme las manos. Severus puso los ojos en blanco. ¿Necesitas hacer algo más? Ajá. Necesito ir al baño, gimió Albi. Sevi, ¿dónde está el baño? Severus debería haberlo esperado. No hay ninguno, Albi. Estamos con centauros, y se mueven como caballos, donde quiera que estén. ¿En serio? Pero si no soy un caballo. Se retorció Albi. Tengo que ir al baño urgentemente. SHHH. Ven, aquí, detrás del cobertizo. Severus condujo a Albi a un lugar un poco más atrás del cobertizo, donde había un árbol alto. Bien, adelante. Albi lo miró con duda. ¿Aquí mismo? Sí. El niño forcejeó con sus vaqueros. Sevi, se me ha atascado la cremallera. Oh, por el amor de... Gimió Severus, y luego fue a ayudar a su hermano. Ahí tienes. Orina en el árbol. Le dio la espalda al pequeño para darle privacidad. Unos momentos después, Albi gritó. Sevi, ya terminé. ¿Puedes ayudarme a cerrar la cremallera? Severus lo hizo, luego mojó una esquina de su camisa en el abrevadero y le limpió las manos y la cara a Albi. Bien, ahora vamos a tumbarnos en el cobertizo. Nos queda quizás 1 hora y media para que se ponga el sol. Pero Sevi, no quiero dormir aquí. Quiero dormir en mi cama. Con Bucky.
Nunca duermo sin Bucky. Albie empezó a llorar. Alarmado, Severus agarró al niño y lo estrechó contra su pecho, apretando la cara de Albie contra la pechera de su camisa. Los centauros estaban furiosos, o eso parecía, pero Severus sabía que su padre era igual y aún así se las arreglaba para levantarse y estrellar a su hijo contra la pared con un revés. Albus Severus, para allá. Ordenó con severidad. Sé que quieres irte a casa, y yo también, pero no podemos, y tienes que aguantar lo mejor que puedas por ahora. ¿Entiendes? Si sigues gimiendo como un bebé, Quiletes vendrá y usará al señor Swish contigo, y entonces sí que tendrás motivos para llorar. Y no podré hacer nada al respecto. A Severus no le gustaba asustar al niño de esa manera, pero le aterraba que uno de los centauros se diera cuenta y se enfadara con el niño de 4 años por llorar. Su padre nunca soportaba el llanto de los niños, algo que ya le había inculcado a Severus desde los 5 años. Severus presentía que estos centauros eran del mismo tipo que Tobias y despreciaba las lágrimas como signo de debilidad. Severus sabía que Harry estaba cerca, y solo necesitaba mantener a Albie sano y salvo hasta que Harry hiciera su movimiento. Manteniendo la cara del niño pegada a su camisa, Severus guió a Albie hasta el cobertizo que había elegido y se acostó en el césped, que era una cama bastante cómoda. Tiró de Albie y lo acostó con él. El niño de 4 años seguía sorbiendo y entonces empezó a toser. Se apartó de Severus y se incorporó, con la cara bañada en lágrimas, y dijo en voz baja: «No me llames bebé. Soy un niño grande». «Bien. Entonces empieza a comportarte como tal», dijo Severus con un tono más suave. «No dejes que te vean llorar, si no, te harán daño. Creen que los niños que lloran son unos cobardes». Encontró un trapo colgado en un gancho en el cobertizo y se lo dio a su hermano. «Sécate los ojos y suénate la nariz». Albie obedeció y se acurrucó en la hierba. «Sebi, ¿crees que mi papá nos busca?» «Sí. Y él también nos encontrará», susurró Severus. «Solo ten paciencia». Se giró de lado. Era demasiado doloroso dormir boca arriba, con un brazo sobre Albie. «Duérmete». Pronto sus oídos se llenaron de la suave respiración de Albie y Severus sintió que él también empezaba a quedarse dormido. Había sido un día agotador y estaba cansado. Salto de página. Al ponerse el sol, los 3 sementales estaban borrachos como una cuba. Ni siquiera el metabolismo único de un centauro era inmune al potente efecto de la leche de yegua fermentada. Para entonces, lanzaban dagas a los árboles y apostaban quién acertaba a un nudo a 5 pasos. Ninguno podía, estaban tan bizcos por el kumis. Megara puso los ojos en blanco y se acomodó junto al fuego. No tenía dónde apoyarse y no se atrevía a dormir en la casa de uno de los sementales, podrían pensar que se les estaba ofreciendo. Megara los odiaba a todos y se habría apareado con un cerdo. Además, el fuego ofrecía calor y seguridad. Si alguno intentaba manosearla, podía lanzarle brasas. Miró el cobertizo de Quiletes, donde los 2 esclavos estaban acurrucados. Casi podía sentir lástima por ellos. Pero luego se dio la vuelta. Era inútil compadecerse de ellos. Ahora pertenecían a Quiletes y él era un amo severo. No podía hacer nada al respecto, incluso si se hubiera atrevido a sentir compasión por ellos. Había aprendido a las malas que no podía permitirse preocuparse por nadie más que por ella misma. A los pobres mocosos les esperaba una vida difícil, pero claro, eso era lo que les pasaba a los niños estúpidos que se alejaban del castillo y de la protección de su padre mago. Aunque, claro, tal vez tuvieran suerte y su famoso padre los rescatara. Megara resopló. Claro, y la luna bajaría del cielo y bailaría una giga. Se encogió de hombros y hundió la cabeza sobre las patas delanteras. Un instante después se quedó dormida, a pesar de la borrachera. Harry esperó a que la centaura se durmiera, y uno de los 2 sementales también roncaba. Solo el caballo Pío y el castaño seguían despiertos, y estaban tan borrachos que apenas recordaban sus nombres. Aún así, esperó hasta que la luna estuvo alta, y entonces salió sigilosamente de su escondite y fue donde dormían los niños. Se quitó la capucha y despertó a Severus primero. Severus se despertó instantáneamente, y cuando vio a Harry, le dio al alto mago una sonrisa de alivio. «SHH. No digas nada», advirtió Harry. Luego, sacudió suavemente a Albie para despertarlo. Albie se despertó al cabo de unos momentos y Harry le tapó la boca con una mano antes de que el niño pudiera gritar su nombre. «Albie, escúchame. Tienes que estar muy callado. ¿Entiendes?» Albie asintió y abrazó a Harry. Harry retiró la mano y le dio una palmadita en la espalda a su pequeño. «Papá, nos encontraste». Le susurró Albie al oído. «¿Podemos irnos a casa ya?»
Sí. Pero primero tienes que esconderte con Sebi, explicó Harry. Severus, toma la capa y camina hacia la derecha del campamento. No te preocupes, te encontraré. Pero necesito que te vayas de aquí antes de que les dé una lección a estos bastardos. Se quitó la capa y la envolvió alrededor de Severus y Albi. La capa se encogió mágicamente para ajustarse a ellos. Papá, ¿vas a golpearlos con el señor Swish? ¿Como Quiletes le hizo a Sebi? Preguntó Albi. Fue muy malo con nosotros. Los ojos de Harry brillaron. Algo así, hijo. Ahora ve con Sebi. Rápido. Severus agarró la mano de Albi y le puso la capucha de la capa. Desapareció al instante, y cuando tiró de Albi bajo la capa, su hermano también lo hizo. Con cuidado, condujo a Albi fuera del claro hacia la derecha, como Harry le había indicado. Severus casi deseó haberse quedado y haber visto a Harry vengarse de Quiletes, pero sabía que Albi no necesitaba ver a su padre ponerse furioso. El pobre niño ya había visto suficiente violencia ese día. Así que guardó silencio y siguió caminando, asegurándose de que Albi no se alejara. Albi caminaba a trompicones, soñoliento, aferrado al brazo de su hermano mayor. Estaba tan contento de que su papá hubiera llegado por fin. Y no parecía enfadado en absoluto. Excepto por los centauros. Albi ansiaba volver a casa, dormir en su cálida cama y que su mamá lo abrazara y besara. Bostezó. De repente, sintió un impulso familiar y le dio un codazo a Severus. Sebi, tengo que orinar. Severus gimió. Merlín, Albi. Solo tú tendrías que ir en medio de una misión de rescate. ¿No puedes aguantar? No, siempre tengo ganas de orinar al despertarme por la noche, le dijo su hermano. Lo siento. No importa, dijo Severus exasperado, y arrastró a Albi hasta un árbol conveniente. Por eso nunca tuvo hijos la primera vez. Salto de página. Harry apuntó con su varita y las brasas del fuego se elevaron repentinamente y dieron vueltas en el aire antes de dispararse contra los tres sementales borrachos. Los proyectiles ardientes les picaron el pecho y las ancas, haciéndoles gritar y ponerse de pie de un salto. ¡Ay! ¿Qué demonios pasa? Mi cola está en llamas. Gritó uno y salió al galope para apagarla en el arroyo. ¿Quién hizo eso? Relinchó Quiletes con ojos legañosos. Sí, dijo Harry, con los ojos tan encendidos como las brasas que acababa de lanzarles. Avanzó con paso decidido, varita preparada. ¿Quién diablos eres tú? Preguntó Quiletes. Me llamo Harry Potter. Quizás me reconozcas. Aunque no, no importa. Lo que importa es que secuestraste a mis hijos y les hiciste daño. Nadie lastima a mis hijos y se sale con la suya. ¿Crees que puedes vencernos, mago? Se burló Auletes, lleno de falso coraje. Harry le dedicó una sonrisa sin alegría. No lo creo, centauro. Lo sé. Hizo un gesto con la mano, como si lanzara algo. De repente, la tierra se alzó en una ola, como un océano de lodo, y se estrelló contra los dos sementales, derribándolos y medio enterrados en el lodo. Gritaron y trataron de escapar, pero el barro era pesado y solo pudieron salir hasta la mitad. Megara despertó al oír su angustia, pero no hizo nada para ayudarlos. Simplemente se quedó donde estaba. No quería arriesgarse a atraer la ira de Harry Potter sobre ella. Además, esos idiotas se merecían lo que les pasara. Quiletes especialmente. ¿Qué se siente, centauro, estar indefenso y asustado? Preguntó Harry en un tono bajo y letal. ¿Te gusta? No, gran mago. Balbuceó Auletes mientras se esforzaba por liberarse del barro adherido. Por favor, ten piedad. ¿Por qué? ¿Tuvisteis piedad con mis hijos? Preguntó Harry con frialdad. No os molestéis en mentir. Vi cómo los tratasteis esta noche. Los tratasteis como perros y cosas peores. Golpeasteis a uno de ellos. No sois más que unos matones asquerosos que merecen un poco de su propia medicina. Y estoy a punto de daros un poco. Si nos van a matar, al menos déjenos morir de pie, argumentó Quiletes. Harry se burló. No. No voy a matarte, sería demasiado fácil. En vez de eso, voy a hacer esto. Agitó su varita formando un patrón complejo y siseó algo en latín. De repente, Quiletes y Auletes comenzaron a transformarse, sus cuerpos encogiéndose, volviéndose pequeños y lampiños. En cuestión de segundos, ya no eran centauros, sino niños pequeños, uno con el pelo rojo trenzado y el otro con el pelo oscuro, de unos 5 o 6 años. Estaban completamente desnudos. «Ah. ¿Qué nos has hecho, mago?», gritó Quiletes horrorizado. «Somos humanos». «Así es. Niños humanos, iguales a los que robas y conviertes en esclavos. Cámbianos de nuevo».
No podemos vivir así. Gritó Auletes. Sí, puedes. Solo que no te va a gustar mucho, declaró Harry. Se giró y llamó a Megara, quien ahora miraba a los sementales recién transformados con frío interés. ¿Tú, cómo te llamas? Megara, respondió ella levantándose. Noté que estos dos parecían creer que estabas a su entera disposición. ¿Así es como los diomedianos tratan a todas sus mujeres? No siempre. Solo los arrogantes como Quiletes y su amigo. Se creen el regalo de la gran yegua a los centauros. Y yo solo soy un huérfano sin familia que me dé rango. Ya veo. ¿Te gustaría tener nuevos sirvientes? Los ojos de Megara brillaron. Me encantaría. Quiletes gritó. ¡No! No puedes hacer esto. Soy Quiletes, hijo del jefe semental. Me niego a ser su esclavo. Yo tampoco. Dijo Auletes cruzando los brazos sobre el pecho. Megara entrecerró los ojos. No importa de quién sean hijos. Ahora no son más que unos mocosos humanos quejumbrosos, y yo soy una potra centaura. Son todos tuyos, dijo Harry. Trátalos igual que te trataron a ti, y a mis hijos. Con gusto. Megara rió suavemente. Luego recogió la vara de sauce del suelo. Muévete y arregla mi cobertizo. Quiero que la hierba esté tan espesa que sienta que duermo en el aire. Bueno, ¿qué esperas? Quizás necesites probar esto. Golpeó la vara con fuerza contra sus traseros desnudos. Ellos gritaron y comenzaron a correr para hacer lo que ella dijo. ¿Qué pasa con Pirro? Le preguntó a Harry. ¿El tipo gris? ¿Te hizo daño a ti o a los niños? No. Él solo observaba la mayor parte del tiempo. Entonces podrás salir con la cola quemada y quedando como un cobarde. ¿Por qué no le preguntas a Megara cómo hizo tropezar a tu precioso hijo? Gritó Quiletes. Harry miró fijamente a la potra. Megara apartó la mirada. ¿Es cierto? ¿Le hiciste tropezar a mi hijo? Sí. Yo, no debería haberlo hecho, pero me enseñaron que los humanos están por debajo de nosotros, fue cruel de mi parte, Harry frunció el ceño. Entonces apuntó con su varita y aparecieron unas tijeras gigantes que cortaron casi toda la cola ondulante de Megara. Había aprendido de su antiguo maestro Firenze que cortarle la cola a un centauro era muy vergonzoso. Quizás eso te recuerde que no debes ser cruel con los niños pequeños, dijo Harry. ¿Cuánto tiempo serán humanos? Preguntó Megara sonrojándose. Hasta que yo u otro mago tan fuerte como yo rompamos el hechizo, o aprendan la lección sobre el acoso a niños indefensos, respondió Harry. Tengo que irme ya. Dile a tu jefe que esto es lo que pasa cuando alguien toca a los hijos de Harry Potter. Luego giró sobre sus talones y abandonó el claro, usando su hechizo de rastreo para encontrar dónde se habían escondido Severus y Alby. Una vez que los localizó, recuperó la capa de invisibilidad y los recogió a ambos. Quiero irme lejos de aquí antes de hablar con ustedes y curarlos, explicó. Y eso significa que tengo que actuar rápido. Papá, ¿se metieron en problemas los centauros malvados? Preguntó Alby, aferrándose a su padre. Sí, claro que sí. No volverán a hacerle daño a nadie, le dijo Harry con un tono de satisfacción. Repitió el hechizo de pie veloz y echó a correr, esta vez usando el hechizo de rastreo para llegar a la cabaña de Hagrid y salir del bosque. El guardabosques no estaba en casa. Estaba visitando a sus parientes en el país de los gigantes, ya que su medio hermano Grout se casaba, así que Harry usó la cabaña para limpiar a los dos chicos lo mejor que pudo. Con Alby fue fácil. Harry simplemente le lanzó un encantamiento refrescante y le dio una taza grande de chocolate caliente. Listo. ¿Te sientes mejor? Alby asintió y luego preguntó en voz baja. Papá, me he metido en problemas por escaparme y perseguir a la serpiente. ¿Me vas a pegar? Harry se arrodilló y le pasó los dedos por el pelo a su hijo menor. Aunque estuvo mal que te marcharas sin decirme a dónde ibas, y normalmente te habrían dado unos azotes por ello, creo que el secuestro de los centauros a ti y a tu hermano es suficiente castigo. No creo que lo olvides ni lo vuelvas a hacer, ¿verdad? No, dijo Alby negando rápidamente con la cabeza. Abrazó a Harry y se acurrucó junto a él. Harry abrazó al pequeño unos instantes, pensando que, al volver a casa, Alby dormiría sin sueños esa noche. El pobrecito parecía exhausto. Muy bien, hijo. Ahora necesito que te sientes aquí y te tomes tu chocolate caliente mientras voy a ayudar a tu hermano. Alby se deslizó de nuevo en su silla y dijo con seriedad. Ese centauro malvado lastimó a Sevi, papá. Iba a golpearme con el señor Swish, pero Sevi no lo dejó. Lo sé. Sevi es un buen hermano mayor, Alby. Harry le revolvió el pelo a su hijo y se levantó.
Luego fue a buscar a Severus, quien había insistido en lavarse en la habitación trasera de Hagrid. Harry había encontrado un pequeño bote de pasta cicatrizante y se lo llevó. Llamó suavemente a la puerta. «Sef. ¿Puedo pasar?» Oyó un sonido apagado y lo interpretó como un asentimiento. Abrió la puerta y entró en el dormitorio, iluminado por una única linterna mágica brillante. El niño de 5 años estaba de pie, en ropa interior, frente a una gran palangana con agua, intentando quitarse la suciedad. «Oye. ¿Necesitas ayuda?», preguntó Harry en voz baja, cerrando la puerta tras él. Encendió la lámpara para ver mejor. Severus se giró para mirarlo. «Me siento sucio», dijo. «Necesito un baño, Harry». «Sí, me imagino que un baño les sentaría muy bien a esas ronchas, ¿no?», dijo Harry, sentándose junto al niño en el suelo. Severus se puso rígido, un rubor rosado cubrió su rostro. «Albie te lo dijo». «Sí, pero tengo ojos y oídos, Severus. Sabía lo que te habían hecho antes de que dijera nada. Y siento no haber podido llegar a tiempo para protegerte», dijo Harry con sinceridad, sintiendo la culpa de nuevo en el pecho. «Prometí que esto no volvería a ocurrir, y ahora mírate». Severus miró al otro mago, sin palabras. Podía ver la culpa reflejada en el rostro de Harry y eso lo asombró. «Pero, no puedes culparte por esto, Harry». «No. Debería haberlos vigilado mejor». Severus negó con la cabeza. «No es tu culpa que Albie se escapara. Debía haberte dicho a dónde iba. ¿Quién iba a pensar que esos centauros vendrían a secuestrarnos? Fue simplemente un mal momento y las circunstancias. No tienes nada de qué sentirte culpable. Nos rescataste». Harry suspiró. «Sí, claro. Pero tú protegiste a Albie cuando yo no pude. Igual que lo hiciste conmigo cuando era adolescente». Severus parecía avergonzado. «Los Potter siempre necesitan que los cuiden. Y siempre has estado ahí para nosotros», dijo Harry. «Gracias por ser tan buen hermano mayor para Albie». «No tienes que agradecerme eso», dijo Severus, con un tono ligeramente ofendido. «Nunca me quedaría ahí parado viendo cómo alguien más pequeño que yo resultaba herido de esa manera». «Ya no», declaró con fiereza. «Ya no soy un espía. Y para eso están los hermanos mayores. Para proteger a sus hermanos menores. Deberías saberlo, Harry». Harry rió levemente ante el débil tono de regaño. «Lo sé, Sevy. Albie tiene suerte de tenerte como hermano». Luego extendió la mano y lo abrazó, sentándolo en su regazo. «Y estoy orgulloso de tenerte como miembro de mi familia, Severus Snape». Esas sencillas palabras tocaron algo profundo en el pequeño solitario. Podía ver que Harry las decía de verdad y no solo las decía. Familia. Severus no recordaba la última vez que se había sentido como si realmente perteneciera a una familia, no desde que su madre había cruzado el velo. Desde su regreso, se había sentido como un extraño, a pesar de todos los esfuerzos de los Potter por hacerlo sentir bienvenido. Pero ya no. Ahora sentía una cálida sensación que lo invadía, y supo entonces que finalmente había encontrado aceptación, y por fin una familia. Lo asustaba y lo reconfortaba a la vez. Porque ahora tenía algo que perder, pero también algo que amar. Las palabras no podían expresar la profundidad de sus sentimientos, así que Severus no se molestó en expresarlos. En cambio, abrazó a Harry con todas sus fuerzas, hundiendo la cara en su hombro. Se le llenaron los ojos de lágrimas, lágrimas de alegría y alivio, y a diferencia de todas las demás veces, no las reprimió, sino que las dejó caer, empapando la camisa de Harry. Harry también estaba abrumado por la emoción, y simplemente abrazó a Severus y lo meció, frotándole la espalda y murmurando: «Está bien, Sef. Estoy aquí para ti, siempre. Nunca volverás a estar solo. Eres como mi hijo, y te quiero como a Albus». Severus sollozó suavemente y negó con la cabeza. Eso no parecía posible. «¿Cómo puedes?», murmuró al oído de Harry. Harry sonrió y acarició rítmicamente el cabello azabache del niño. Porque la familia es más que solo sangre, y al amor no le importa nada de eso, simplemente es. Así es como puedo amarlos a ti y a Albie, Sef. Porque el amor es eterno, sin principio ni fin. ¿Quién te enseñó eso?». Severus sollozó. «Lo hiciste», respondió Harry. «Yo». Severus levantó la cabeza y miró fijamente los ojos esmeralda de Harry. «Porque así amabas a mi madre». Oh, fue todo lo que Severus pudo decir. Harry tosió y luego dijo: «¿Qué tal si me dejas que te arregle? Si te llevo a casa así, Ginny me dará una paliza. Aunque no es que no lo haga por llegar tarde a la cena». «Entonces, ¿por qué no le envías un Patronus?», preguntó Severus razonablemente. Sí, podría hacerlo», asintió Harry.
Invocó al ciervo blanco y lo despidió con un movimiento de varita. Muy bien, veamos qué te hizo ese cabrón. Desterró con cuidado la ropa interior y luego gruñó varias palabrotas al ver las rayas vibrantes que entrecruzaban el pequeño trasero y los muslos. Debería haberle dado una paliza a esa escoria yo mismo en lugar de convertirlo en humano con Megara como amante. He pasado por cosas mucho peores, comentó Severus, dejando que Harry lo convenciera de acostarse en su regazo. Me da igual. Objetó Harry. Sabía que te había golpeado, pero nunca pensé, maldita sea, Severus. Algunos de estos sangraban. Harry empezó a lavar las ronchas con el paño suave y húmedo. Severus contuvo el aliento, pues aún estaba muy sensible. Eso es lo que suele pasar cuando te golpean con una vara de sauce, se retorció un poco. Un cinturón es peor, créeme. Harry casi lloró al oír ese tono tan serio. Perdona si te hago daño. Intento no hacerlo. Lo sé, respondió Severus apretando los dientes. A pesar suyo, se le escaparon algunas lágrimas, pero Harry era muy amable, más amable que la mayoría de los sanadores. Finalmente, Harry terminó de limpiar las ronchas y luego les extendió la pasta cicatrizante, sonriendo con tristeza al oír el suspiro de alivio del niño. Listo. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, respondió Severus. Con eso me curaré en un par de días. Podía sentir el efecto del ungüento mágico. Le hormigueaba y le aliviaba la piel en carne viva, adormeciéndola y sanándola al contacto. Se bajó del regazo de Harry. Podrás darte un buen baño en la bañera cuando volvamos a casa, prometió Harry, y conjuró ropa interior nueva y refrescó la ropa de Severus antes de ayudar al niño a vestirse. Salieron a la sala principal de la cabaña y encontraron a Alby dormido con la cabeza sobre la mesa. Está agotado, dijo Harry sonriendo. Yo también, dijo Severus reprimiendo un bostezo. Yo también, asintió Harry, luego levantó a Alby y le preguntó a Severus. ¿Quieres que te cargue? Severus reflexionó. Normalmente no le gustaba que lo levantaran y lo arrastraran como un saco de patatas. Tenía piernas y podía caminar perfectamente. Pero esta noche estaba de pie. Extendió los brazos. Sí, por favor. Harry lo levantó suavemente y lo abrazó. Luego todos regresaron a casa, a Godric's Hollow. Cuando Harry abrió la puerta principal, encontró a Ginny al otro lado, con aspecto demacrado y agotado. Hola, cariño, ya estoy en casa. Harry James Potter, ¿dónde, en nombre de Merlín, has estado?